Muy bien, nuestro tema de hoy es técnicas de persuasión en una presentación oral. Consiste en 6 técnicas, no, 2, 4, 6, son 6 técnicas que tenemos: reciprocidad, coherencia, escasez, autoridad, simpatía, validación social. En este caso nos concentramos en simpatía. ¿En qué consiste realmente? Ok, podemos definir simpatía como: ser simpático significa tener sentido del humor para estructurar un discurso, hacer una pequeña broma de cuando en cuando para romper el hielo entre la audiencia, provoca cercanía. Bueno, ¿en qué consiste realmente? Al ser simpático con el público o con las personas, pues generalmente generamos interés sobre el tema, pero primordialmente tenemos que dominar el tema. ¿En qué consiste en dominación del tema? Es conocer a fondo el tema a exponer o que proporcione las bases para un buen discurso. De esa forma, pues generar mayor sensación de la autoconfianza hasta un mayor conocimiento para preparar los puntos importantes para charlar o dar a conocer al público, y también poder contestar ciertas preguntas que nos pueden plantar las personas o el público en general, y también para que sea una audiencia con mayor éxito, pues realmente tenemos que conocer primero la audiencia, es saber las características del público, a quién irá dirigida la charla o el tema, a qué tipo de personas vamos a tratar de convencerlo. Bueno, en eso nos permite adaptar por tanto la información como la manera de darla. Para ello, pues es necesario poner en lugar los asistentes y hablar en público de aquello que resulte interesante y el lenguaje en que se ajuste a la comprensión. Ok, para generar el interés, primero tenemos que formular ciertas preguntas impactantes, o por ejemplo, como bien dice la definición de simpatía, es hacer un pequeño broma de cuando en cuando. No quiere decir que todo el discurso pues vamos a estar generando bromas, no. Al generar una pequeña broma sobre nuestro tema es despertar el interés público, o sea, es llamar su atención para que no se aburren en nuestro tema. Ok, bueno, por ejemplo, eliminar las drogas, legalizar las drogas. Ok, citar una frase conocida para generar los intereses, citar una frase, utilizar los juegos de palabras, proporcionar los datos sorprendentes y el contenido visual, los datos estadísticos, por así decir, como las metáforas, las comparaciones o una manera de ofrecer la información de forma diferente y atractiva. Bueno, realmente la simpatía es ser atractivo o expresar de manera atractiva, presentar nuestra información que puede llegar o bien dicho, nuestro objetivo es convencer al público que nos compre el producto o que genera interés. Ok. Un claro ejemplo, por ejemplo, los candidatos políticos, pues realmente lo que tratan de hacer es convencer al público, o sea, atraer el interés del público, es decir, recibir algo como resultado. Ok. Una vez que hemos ganado el interés del público, llamado la atención, es establecer un buen ambiente con el público, tener un mayor factor clave
para que el discurso tenga un éxito. Eso se puede conseguir practicando la empatía, o sea, la simpatía y empatía van en la mano, que siendo ser honesto, explicando alguna anécdota interesante o que o un tema divertido ante el público o interaccionando con la audiencia. Se puede hacer un halago, una pregunta dirigida al público o pues se puede hacer ciertas cosas. Y también va de la mano como ser natural, es decir, ¿en qué consiste en eso? Es adaptar a la claridad, o sea, adaptar al ambiente, optar por la sencillez, la facilidad y la claridad del tema, utilizar un vocabulario comprensible, no hablar con, bueno, lo más recomendable es hablar con palabras muy abiertas que llega a comprender el público o procurar no divagar ni perder el hilo de las explicaciones. Es decir, pues no vamos a estar perdiendo con el tema o como mencionamos anteriormente, eh, es dominar bien el tema y así no divagar, o sea, no perder el hilo, o sea, explicando de forma más clara o buscar las estrategias más comunes, más cómodas para poder llegar a convencer al público. Es, bueno, la otra que va de la mano con simpatía va a ser la velocidad social. ¿En qué consiste la velocidad social? Se podría definir de forma más sencilla como un esfuerzo meditado, consciente, que busca producir una respuesta gratificante. ¿En qué consiste realmente la validación social? Es decir, como acabamos de definir, que es buscar una respuesta gratificante. Bueno, podemos decir en otras palabras que a nosotros al momento de estar en la audiencia o en frente del público, lo que tratamos de realizar es una serie de acciones, es decir, comunicación no verbal, a través de nuestros gestos, por ejemplo, el movimiento de la mano, de cómo expresar y también de los comentarios que nosotros buscamos generar un efecto de aprobación, es decir, entra en acción también ahí la simpatía ante el público, es decir, tratar de convencerlo, o sea, llamar su atención, como mismo decimos, y en lo cual en los términos sociales actuales pues son derivados en los resultados sociales positivos y una exaltación del individuo, es decir, con las conexiones, los conocimientos. Pues muy bien, pero en la actualidad hay una serie de preguntas en nuestro entorno que tenemos que contestar. Por ejemplo, que el por qué para algunos es más fácil o más difícil manejar un proceso de validación social, o que cómo se puede manipular los códigos establecidos que definen el éxito. Bueno, hay un montón de preguntas que podemos definirlos, pero existen múltiples factores que nos pueden cubrir totalmente, porque en nuestras personas o cada personalidad o nuestros propios personalidad son uno de los motores más intrínsecos de cada individuo o de la sociedad. Pero, o sea, en la actualidad ya no solo de una sociedad, parece una sociedad, sino pareciera que nos estamos transformando en una identidad global. Bueno, no solo una mediata, sino que en su forma de razonamiento y siguiendo los patrones de cómo persuadir. Bueno, en nuestro tema que acabamos de tratar, pues normalmente se utiliza más en las empresas, por ejemplo, de los diseños de marketing. Es cómo expresar, cómo vender nuestro producto, tratar de llamar la atención para que así poder venderlo. No es
bueno, en muchas empresas pues no van en la competencia, sino que es tratar de convencer desde su personalidad, o sea, aplicando las estrategias de persuasión ante el público dentro de la audiencia, pues llamar la atención y poder vender el producto.